Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el Tour de Flandes 2022. El segundo monumento del año de Ronde, como se conoce, y teníamos una de las bajas más importantes que conocíamos en el día de ayer, que era Wout van Aert, que debido a que había contraído COVID no participaba. Grandes favoritos que ahora iremos comentando y recordamos brevemente lo que pasó el año pasado, esa gran batalla entre Van der Poel y Kasper Asgreen y ese sprint final donde vimos reventar totalmente a Van der Poel y Asgreen se pudo llevar este gran monumento con una de las carreras que más disfruté en el año pasado. Aquí tenéis el perfil del día de hoy, 273 kilómetros y 18 muros importantes que ahora iremos comentando a medida que vayamos haciendo el resumen. Se daba comienzo muy temprano en el día a la carrera, después de los kilómetros neutralizados, tardaba en formarse la fuga varios kilómetros, muchos kilómetros de lucha, aunque finalmente se fueron 9 hombres adelante, que fueron Grimnard, De Wolf, Bali, Taco van der Hoor, Boaro, Canter, Mozzato, Passien y De Bilder. Vimos una caída a 250 kilómetros del final que afectaba a uno de los grandes favoritos como era Tadej Pogačar, y además después de esa caída que a priori parecía que había sido una caída sin consecuencias, lo vimos tocarse la rodilla, hacer distintos gestos y también nos ponían para que la viéramos bien con una lupa esa caída. Había sido una caída a baja velocidad, pero lo dicho, varios movimientos, una caída de este tipo que puede mandar todas las opciones al traste, pero continuaba la carrera, seguían pasando los kilómetros, veíamos la imagen de Stefan Kung, que tenía ahí una legión de seguidores, se ponían a tirar sobre todo dos equipos, que eran el Alpecin y el Quick Step, y esa ventaja que tenían los fugados llegó a ponerse en los 4 minutos cuando quedaban aproximadamente 200 kilómetros para el final. Grandes favoritos, como hemos dicho, para el día de hoy, había muchos nombres, pero sobre todo Van der Poel, Pogačar, Kasper Asgreen, eran los tres quizás hombres más fuertes de la carrera, aunque como hemos dicho, muchos otros nombres que los hemos visto en forma, desde Kung, Narváez, Pidcock, también en el Jumbo, Benoot y Laporte, al no estar también Wout van Aert, que tendrían el liderato, y empezábamos a llegar a los momentos importantes, sobre todo cuando estábamos llegando al viejo Quaremont, veíamos una caída, en este caso de Kenneth Van Rooij, que se caía la cuneta y se llenaba de barro, y al afrontar esta parte ya comenzaba el nerviosismo, a aumentar muchísimo el ritmo y a provocar que esa diferencia de la fuga fuera bajando. 125 kilómetros para el final, unos 4 minutos la fuga y el Quick Step tirando, la fuga entrando en el Kotterkel, y ya se veía que era un momento importante porque se estaba aumentando muchísimo el ritmo. Por detrás llegábamos a la siguiente zona, al Astenberg, con zonas cercanas al 20%. Veíamos una caída de Johannesen en esta parte, en una de las curvas, mucho nerviosismo, sobre todo a la hora de aumentar la velocidad. Vemos esas montoneras, sobre todo en el pelotón, se recortaba muchísimo el tiempo de la fuga, seguía habiendo caídas en el pelotón por estos estrechamientos y los embudos que se formaban, y sobre todo ya acercándonos a los últimos 100 kilómetros donde seguía este alto ritmo el pelotón. Llegaba a subir el Wallenberg mientras la fuga cogían un poquito de aire, 3 minutos y medio. Con estos últimos 100 kilómetros empezaban las primeras bajas en el pelotón, entre ellos Boasson Hagen, que hoy no tenía las mejores piernas, también un problema de Yanni Moscon, con un enganche con el chaquetón de su compañero. 103 kilómetros para el final y empezaban movimientos importantes, atacaba Jonas Koch, que arrancaba y cogía un pequeño hueco, y más tarde, al inicio del Molenberg, también arrancaba Nathan Van Hooydonk, que llegaba hacia Koch, y formaban esta pareja que entre los dos a relevos conseguían una pequeña ventaja de aproximadamente unos 20 segundos con el pelotón. A 91 kilómetros del final se volvía a romper. Iván García Cortina arrancaba y formaba un grupo de 11 corredores importantes, entre ellos también estaba, aparte de Cortina, Pedersen, Stibar, Bettiol, Overmesh, y en el pelotón se aceleraba el ritmo, que querían llegar a este grupo ya de hombres que podrían ser interesantes para la victoria. Llegaban a los dos que estaban por delante, así que 13 corredores en este segundo grupo, buscando contactar con el primer grupo de 9 hombres que seguían en cabeza, y por detrás el pelotón, el Total Energies, con ayuda del UAE, que iban tirando. Caída en la parte trasera del pelotón afectaba a un favorito para hoy como era Laporte, que lo veíamos que se había hecho daño pero podía continuar en carrera. Seguían los 9 hombres por delante, pero cada vez con menos ventaja con el pelotón. Uno de los que se quedaba era Boli,
que no podía aguantar a sus compañeros. El pelotón, que también se estaba rompiendo totalmente, seguía un grupo por delante que veíamos que iba a buenos relevos, pero el grupo estaba por detrás acechando. Y también al llegar al Canarienberg, una de las subidas importantes, ya veíamos también a Pogačar, que ya lo veíamos en esos primeros lugares, pero el que arrancaba era Connor Swift, el ciclista del Arkea, que cogía distancia junto a Tim Wellens y Genny Edge, la cabeza de carrera perdiendo ya bastante tiempo, apenas 20 segundos con el grupo perseguidor, donde estos tres hombres llegaban a los 13 que estaban en este segundo grupo, el grupo de Cortina y Pedersen, y por detrás el pelotón tirando, sabiendo que no se les podía ir la carrera. De los escapados, como los iban a coger, atacaban tanto Canter como Taco van der Horst, y veíamos una de las imágenes por las que recordaremos este Tour de Flandes: Pogačar llegando al grupo de Cortina y de Pedersen y pasándolos a todos con una facilidad pasmosa. Prácticamente la carrera se había roto en este momento. Taco van der Horst era el que seguía aguantando, veíamos a Cortina también en esos primeros lugares y Pogačar ya acechando por detrás. Al que no veíamos era Van der Poel en esa colocación que no había tenido en ese primer movimiento, pero lo veíamos por detrás a rueda de Kung y de Pidcock, que querían cerrar este hueco. Pogačar cabeza de carrera, y veíamos a Van der Poel haciendo el esfuerzo para llegar a este grupo, donde también avistábamos a Pedersen o a Asgreen, el ganador del año pasado, a Turner de Ineos. En esta recta se veía muy bien cómo estaba totalmente rota la carrera y todos los grupos. Llegábamos a la nueva subida, al Paterberg, y el que arrancaba era Tratnik del Bahrein, también Van der Poel en ese segundo lugar acelerando. Tratnik se iba y veíamos a Van der Poel, Pidcock y Pogačar en esos primeros lugares, pero Tratnik veíamos que paraba al ver que tenía varios por detrás, y los que se movían eran Dylan Van Baarle y Greif, que cogían una pequeña ventaja mientras todos se miraban por detrás. Cogían aproximadamente unos 15 segundos estos dos que se iban por delante y llegaban al Paterberg. También llegaba el grupo perseguidor, veíamos a Asgreen por un lado y también a Pogačar por el otro, y el que arrancaba era Tadej Pogačar. Parecía que se iba, y por detrás era Madouas el que intentaba contactar con también Van der Poel, que quería llegar a esa rueda de Pogačar. Veíamos que la subida se estaba haciendo totalmente dura y que llegábamos a uno de los momentos importantes de la carrera. Van der Poel pasando a Pogačar y también apretando, queriendo romper esa carrera. Pedersen sin poder llegar, al igual que Pidcock y Kung. Veíamos que estos dos seguían por delante, y los que se estaban acercando era el grupo de Pogačar, Madouas y Van der Poel, y lo que veíamos era que los tenían a la vista tanto a Van Baarle como a Greif a unos 10 segundos aproximadamente, pero estos dos estaban pasando bien al relevo, yendo bastante fuerte, y por detrás se estaba formando el grupo que estaban también intentando colaborar a unos 25 segundos de la cabeza de carrera aproximadamente. Afrontaban la siguiente subida a Steenberg-Dries, donde se acercaban aún más a los de cabeza, y por detrás, aunque seguían tirando, no estaban consiguiendo recortar nada, sino que más bien se estaban alejando todavía más. 37 kilómetros para el final, se unían antes de la subida del Tyenberg con 37 segundos sobre el grupo perseguidor y 58 con el pelotón. Le daban caza y Pogačar arrancaba nuevamente la motocicleta y hacía sufrir a todos Van der Poel a su rueda, pero finalmente aguantaban todos. Se formaba este quinteto en cabeza, pasando al relevo, donde posiblemente tendríamos al ganador, porque habían demostrado estar muy fuertes, y la colaboración en grupos tan grandes por detrás siempre es una mala colaboración. La diferencia cada vez aumentando más, llegábamos a 28 kilómetros para el final y según el GPS más de un minuto de ventaja, y por tanto por detrás también comenzaban los ataques. Conseguía fructificar uno de estos y se iban a un grupo de 3 hombres que eran Benoot, Kung y Teuns, pero aproximadamente con 50 segundos llegábamos al Quaremont nuevamente, y Pogačar iba con todo, acelerando el ritmo. Van Baarle era el primero en sufrir, pero empezaban a sufrir todos, y el único que podía aguantar a la rueda de Pogačar era Mathieu van der Poel, que aguantaba con muchísimo sufrimiento. Madouas también haciendo el esfuerzo por no cortarse, pero finalmente se iban estos dos en cabeza, los dos grandes favoritos, obviando a Van Aert, que no estaba en esta carrera. Pasaba Van der Poel también a colaborar, y llegábamos a la última de las subidas importantes, el Paterberg, y nuevamente era Pogačar el que aceleraba con todo y hacía sufrir a Mathieu van der Poel, que por un momento parecía que se iba a quedar cortado, pero sabía sufrir y se aferraba a su rueda. Coronaban y afrontaban los últimos
11 kilómetros hasta llegar a la línea de meta. Por detrás, Madouas y Van Baarle, que estaban aproximadamente unos 30 segundos y un minuto con el grupo trasero. Veíamos esos kilómetros finales y el sprint final sería entre Mathieu Van Der Poel y Tadej Pogačar. Últimos 5 kilómetros, y haciendo esos kilómetros finales bajaban muchísimo más el ritmo. Pancarta del último kilómetro, Van Der Poel en primer lugar, en segundo lugar Pogačar, por detrás Madouas y Van Baarle, acercándose, vigilancia extrema entre estos dos grandes hombres. Pogačar siempre a rueda de Van Der Poel, veíamos que se acercaba Madouas y Van Baarle, que arrancaban desde lejos, y a 250 metros del final arrancaba Van Der Poel. Madouas se metía por interior, Van Baarle por exterior, Pogačar se quedaba encerrado, Van Der Poel haciendo un gran sprint y finalmente victoria para Mathieu Van Der Poel, que conseguía una victoria espectacular con un sprint que me recordó mucho al del año pasado, que arrancaba desde lejísimos y finalmente se quedaba sin fuerza, y en esta toma aérea se ve perfectamente cómo se queda encerrado Pogačar, y aunque se quejaba no tenía motivos para quejarse, la estrategia le falló y finalmente se quedaba sin podio. Y autoridad espectacular de Van Der Poel, sprint que lo ganaba con muchísima fuerza y volvía a ganar este Tour de Flandes para resarcirse y ganar después de que el año pasado se le escapara en el último momento, y Pogačar, que finalmente se quedaba sin podio aunque ha hecho una gran carrera. Aquí el top 10 con Van Der Poel, Van Baarle, Madouas, Pogačar, Kung, Teuns, Greif, Pedersen, Laporte y en décimo lugar Kristoff. Pues hasta aquí el resumen del segundo monumento del año. Si lo habéis disfrutado al igual que yo grabándolo, dejádmelo abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.